Bienvenidos a esta presentación sobre la doctrina del karma. Espero que la encuentres útil. La doctrina del karma es un tema complicado y confuso para muchas personas. Shri Krishna mismo admite su complejidad en el cuarto capítulo del Bhagavad Gita, cuando dice en el verso 17, Gahana karmano gatihi. Karmanaha gatihi, las maneras del karma son gahana, muy profundas y misteriosas. Para empeorar las cosas, no hay ningún texto o escritura específica que proporcione una explicación metódica sobre la doctrina del karma. En cambio, tenemos que depender de enseñanzas dispersas por las escrituras y juntar este rompecabezas para formar una comprensión integral. Afortunadamente, también podemos hacer uso de la tradición oral, que ha transmitido un vasto cuerpo de sabiduría tradicional de generación en generación a través de un linaje ininterrumpido de maestros. En esta serie de presentaciones nos basaremos en ambos recursos para explicar la doctrina del karma. En particular, utilizaremos enseñanzas encontradas en el Mahabharata, incluyendo el Bhagavad Gita, y usaremos enseñanzas dadas por mi gurú, Puja Swami Dayananda Saraswati. La doctrina del karma se basa en la ley de causa y efecto. Por cada acción, karma, debe haber un efecto correspondiente, phala. Phala significa literalmente el fruto o resultado de una acción. Lo que parece ser un principio simple se vuelve sorprendentemente complicado cuando todos los factores de una situación son considerados. Comencemos con un ejemplo simple. En una mesa de billar, usar un taco para golpear una bola es un karma. Y para ese karma hay un phala correspondiente. La bola se mueve. Pero a veces puedes golpear la bola y se moverá en una dirección completamente inesperada. ¿Cómo puede pasar esto? En toda situación hay variables ocultas. Estas variables ocultas son factores no vistos que pueden influir en el resultado de una acción. Por ejemplo, si golpeas la bola ligeramente fuera del centro, no irá recta. O, si hay un ventilador en la parte superior de la mesa, la brisa podría afectar la dirección de la bola. O, si la mesa en sí no está nivelada, la bola se verá afectada. Estos son ejemplos de variables ocultas. Y como las variables ocultas se encuentran en casi toda situación, las acciones que hacemos a menudo producen resultados inesperados. Esta imprevisibilidad es un hecho de la vida, pero la doctrina del karma intenta explicar esa aparente imprevisibilidad. Aquí hay uno de los ejemplos favoritos de mi gurú. Por cada karma que hagas, en realidad hay 4 resultados posibles. Podrías conseguir el resultado que esperas, podrías conseguir menos de lo que esperas, podrías conseguir más de lo que esperas, o bien puede que consigas algo totalmente diferente de lo que esperas. Para ilustrar esto, supongamos que cruzas la calle para tomar el autobús que está esperando al otro lado. Podrías conseguir el resultado que esperas, es decir, cruzas la calle y coges el autobús. O bien, podrías conseguir menos de lo que esperas. Al cruzar la calle, el autobús se aleja. O bien, podrías conseguir más de lo que esperas. Mientras cruzas la calle, un amigo que pasa cerca te ve y te ofrece llevarte. Por último, podrías conseguir algo totalmente diferente del resultado que esperas. Después de cruzar la mitad de la calle, podrías despertarte 3 días después en una cama de hospital después de ser atropellado por un coche. Para el mismo karma pueden haber 4 phalas diferentes. ¿Por qué?
Debido a las variables ocultas, los factores invisibles que pueden afectar el resultado de una acción. Para explicar resultados impredecibles como estos, a menudo usamos la palabra suerte. Cuando consigues que un amigo te lleve, tú dices, tuve suerte. Cuando pierdes el autobús, tú dices, tuve mala suerte. Y si te despiertas en una cama de hospital, tú dices, tuve muy mala suerte. Pero, ¿qué significa realmente esta palabra suerte? ¿Es la suerte algún tipo de poder o fuerza que nos afecta de alguna manera? No es así como la palabra se suele entender. Parece que usamos las expresiones buena suerte y mala suerte cuando en realidad no sabemos la razón por la que algo sale mejor o peor de lo esperado. La palabra suerte es un eufemismo, una palabra sustituta que encubre el hecho de que realmente no tenemos una buena explicación para estos resultados impredecibles. Desde una perspectiva científica, podríamos decir que el resultado de ciertas acciones tienen un grado de aleatoriedad asociado a ellas. El apareamiento de dos gatos de diferentes colores producirá una camada de gatitos de diferentes colores. La selección de genes de madre y padre parece suceder aleatoriamente. Pero la palabra aleatorio es un poco como la palabra suerte. No proporciona una explicación precisa sobre un resultado particular. Además, lo que parece ser aleatorio podría deberse a los efectos invisibles del karma, como discutiremos en breve. Los rishis de la India antigua se negaron a aceptar la imprevisibilidad de los resultados sin una explicación adecuada. Entonces, desarrollaron lo que conocemos como la doctrina del karma. Basaron sus enseñanzas en parte en las revelaciones de las escrituras, en parte en sus propias observaciones empíricas sobre la vida y en parte en el razonamiento. La doctrina del karma que desarrollaron puede describir de forma clara y exhaustiva cómo y por qué nuestras acciones suelen tener resultados inesperados e impredecibles. Su explicación comienza con la afirmación de que cualquier acción, karma, tiene en realidad dos tipos de resultados, phala. El primer tipo de resultado es drishta phala. Drishta significa visto. Entonces, drishta phala es un resultado que se ve inmediatamente después de un karma. Y ese drishta phala se produce según las leyes naturales conocidas por la ciencia. Cuando suelto esta pelota, mi karma producirá un drishta phala, un resultado visible inmediato, es decir, la pelota caerá según la ley de la gravedad. El segundo tipo de resultado es adrishta phala. Adrishta significa invisible. Adrishta phala es un resultado que no se ve o experimenta inmediatamente después de un karma. Es un resultado que fructifica después, más adelante en esta vida o en una vida futura, de acuerdo a las leyes del karma. Entonces, adrishta phala es un resultado que queda pendiente, por así decirlo, está a la espera de fructificar. Para ilustrar esto, supongamos que dejo caer esta pelota, pero en lugar de caer, permanece suspendida en el aire esperando a caer. Así. Este truco muestra la naturaleza de adrishta phala. Se realizó el acto de caída, pero el phala, el resultado, está pendiente a la espera de fructificar. En realidad, simplemente tirar una pelota no crea ningún adrishta phala. Solo crea un drishta phala normal. Según la doctrina del karma, adrishta phala solo se crea por la realización de ciertas acciones.
nuestras llamadas buenas y malas acciones, que son conocidas como punya karmas y papa karmas. Los punya karmas son acciones piadosas y dhármicas, como la oración, los rituales, los actos de bondad, servicio a los demás, etc. Los papa karmas, por otro lado, son acciones que son adhármicas o dañinas. El efectuar punya karma produce punya, que es adrishtapala que eventualmente fructificará y hará el resultado de una acción mejor de lo esperado. Asimismo, el efectuar un papa karma produce papa, que es adrishtapala que eventualmente fructificará y hará el resultado de una acción peor de lo esperado. Este es un principio básico de la doctrina del karma. Nuestras llamadas buenas y malas acciones, nuestros punya y papa karmas, producirán resultados deseables e indeseables para nosotros cuando fructifiquen en el futuro. Aquí hay un ejemplo para entender esto mejor. Supongamos que estás conduciendo un coche azul en tráfico pesado y ves un conductor que quiere entrar en tu pista. Es probable que disminuyas la velocidad brevemente para dejarlo entrar. Este es un ejemplo de un punya karma, una acción buena. Y por este punya karma recibirás tanto drishtapala como adrishtapala. ¿Qué tipo de drishtapala recibirás? Ya que tuviste que reducir la velocidad brevemente, llegarás a casa unos segundos después. ¿Y qué tipo de adrishtapala recibirás? No hay manera de saber exactamente, pero puesto que realizaste un acto de bondad, podrías llegar a ser el destinatario de un acto de bondad de alguien más en el futuro. Ahora, considera un conductor impaciente que a propósito acelera para evitar que otro coche entre. Un acto descortés como este es un papa karma. El drishtapala de este acto descortés es que él llega a casa unos segundos antes. Y el adrishtapala de su acto descortés podría ser que él se convierta en el receptor de un acto descortés de alguien más en el futuro. No hay ninguna regla sobre cuándo y dónde nuestras adrishtapalas de acciones pasadas traerán sus resultados. Pueden fructificar poco después de cometer un acto o en una fecha muy posterior. O esos adrishtapalas podrían no fructificar en absoluto durante esta vida. Y si no lo hacen, eventualmente traerán sus resultados en una vida futura. Es inevitable que algunos adrishtapalas adquiridos en vidas pasadas fructifiquen en la vida presente. Esto, según la doctrina del karma, explica las variables ocultas que discutimos antes. Un punya karma realizado en una vida pasada o en esta vida puede fructificar en cualquier momento, haciendo que las cosas salgan mejor de lo que esperamos. Un papa karma realizado anteriormente también puede fructificar en cualquier momento, haciendo que las cosas salgan peor de lo que esperamos. Es esta fructificación de adrishtapala la causa de los eventos inesperados e impredecibles en la vida. Este adrishtapala es lo que llamamos casualmente mi karma, como cuando dices Mera karma bahut krab hai. Mi karma es tan malo. A lo que realmente nos referimos no es al karma estrictamente hablando, sino más bien al adrishtapala producido por karmas pasados. Ahora consideremos otro punto importante. La doctrina del karma, como se describe hasta ahora, se basa en la existencia de adrishtapala. Dado que este pala es adrishta, invisible, no puede ser estudiado científicamente. La ciencia solo abarca el universo observable, no lo que no se puede observar o medir como el adrishtapala.
Por lo tanto, es imposible probar científicamente la doctrina del karma. Por otro lado, es igualmente imposible refutar la doctrina del karma utilizando métodos científicos. ¿Por qué? Porque el Adrishtapala está más allá del alcance de la ciencia. Entonces, si la doctrina del karma no puede ser probada o refutada, entonces cae en la categoría de creencia. Cualquier cosa que no pueda ser probada o refutada, pero aceptamos como verdad, es una cuestión de fe. La creencia difiere del conocimiento de esta manera. Ahora, es importante tener en cuenta que las enseñanzas centrales del Vedanta están destinadas a impartir conocimiento espiritual, no algún tipo de creencia. En el Vedanta, la naturaleza de la realidad debe ser conocida directa y personalmente. Esa realidad no es una cuestión de fe. Sin embargo, las enseñanzas del Vedanta son parte de una vasta tradición religiosa y cultural hindú, y esa tradición abarca la doctrina del karma. Por este motivo, las enseñanzas del Vedanta se han interrelacionado, por así decirlo, con la doctrina del karma. Pero podríamos preguntar, ¿por qué debería la doctrina del karma ser enseñada o estudiada si no podemos demostrar que es verdad? ¿Vale la pena el esfuerzo? La respuesta, por supuesto, es sí. Lo que hace que valga la pena enseñarla y estudiarla no es nuestra capacidad para demostrar su exactitud. Lo que la hace valiosa es su utilidad. La doctrina del karma puede explicar clara y racionalmente eventos inesperados en nuestras vidas de una manera que nos ayuda a dar sentido a un mundo que a veces parece desconcertante y amenazante. Veamos esto más de cerca. Desde una perspectiva científica, se dice que muchos eventos en la vida son aleatorios. Y decir que algo es aleatorio significa que no tiene razón, no tiene ningún significado o propósito. Supongamos que un bebé nace con un defecto de nacimiento causado por una mutación genética. Si el doctor explica que este defecto de nacimiento es un evento aleatorio, esta explicación no ofrece mucho consuelo a los padres que están luchando y buscando alguna explicación para este trágico suceso. Por otra parte, la doctrina del karma puede explicar el defecto de nacimiento como siendo el resultado de Adrishtapala de una vida pasada. Y Adrishtapala como este puede fructificar en cualquier momento o lugar de acuerdo a las leyes del karma. Aunque esta explicación no aborda las dificultades que el niño y los padres enfrentarán en la vida, sí ayuda a disminuir la frustración, la amargura y el resentimiento de los padres. Los ayuda a aceptar con más gracia lo que no se puede cambiar. La doctrina del karma es especialmente útil para abordar la pregunta de por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Hay una anécdota sobre esto que me gustaría compartir contigo. Hace muchos años me invitaron a participar en una mesa redonda interreligiosa. Los panelistas eran todos miembros del clero de diferentes religiones. Había una monja católica, un rabino, un ministro cristiano y un swami hindú, yo. La audiencia estaba compuesta por pacientes con cáncer, algunos de los cuales eran terminales, junto a sus familias. Una de las preguntas planteadas al panel fue, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Todos los otros panelistas tuvieron problemas con esta pregunta y ofrecieron respuestas no muy útiles. La monja católica romana dijo que la vida es un misterio divino. Nunca podremos conocer la mente de Dios. Pero, si ese es realmente el caso, entonces simplemente no sabemos por qué personas buenas pueden tener cáncer terminal.
El rabino dijo que la vida es increíblemente complicada y por lo tanto no sabemos realmente qué es bueno y qué es malo. A veces las cosas buenas se vuelven malas y a veces las cosas malas se vuelven buenas. Pero parece extremadamente improbable que el cáncer terminal, de alguna manera, puede llegar a ser una cosa buena. El ministro cristiano dijo que cuando sufrimos nos acercamos más a Dios. Dios nos envía pruebas para poner a prueba nuestra devoción y para acercarnos más a Él. Lo malo es que esta explicación deja a Dios como una esposa celosa que usa manipulación emocional. Sospecho que la mayor parte de la audiencia encontró poco consuelo en estas respuestas. No había ningún imán musulmán en el panel, pero si hubiera alguno, supongo que habría dicho que a las personas buenas les pasan cosas malas debido a Kismat o Nasib, por el destino o el predestinamiento. Pero esta tampoco es una respuesta muy reconfortante para alguien que sufre de cáncer terminal. Todas estas religiones occidentales parecen carecer de una explicación útil para el por qué le suceden cosas malas a personas buenas. Pero la doctrina del karma clara y simplemente dice que es por la fructificación del Adrishtapala de vidas pasadas. Incluso la persona más santa de nosotros nace con al menos un poco de papa proveniente de acciones adármicas o dañinas cometidas en vidas anteriores. Todos nosotros nacemos con puña y papa originados de acciones cometidas en vidas pasadas. Debido a nuestro papa, todos sufriremos de maneras que en base a acciones de esta vida no merecemos. Del mismo modo, debido a nuestro puña, cada uno de nosotros disfrutará de cosas maravillosas que no merecemos basados en nuestras acciones de esta vida. Un estudiante adolescente mío se quejó una vez de que todo esto parece injusto. ¿Por qué debemos sufrir o ser recompensados en esta vida por acciones cometidas en una vida anterior? La respuesta a su pregunta es que la imparcialidad está garantizada por las leyes del karma, ya que se aplican de igual manera a todos nosotros. Cada uno de nosotros recibirá sufrimiento inmerecido y disfrute inmerecido en esta vida debido a algunas acciones en vidas pasadas. Así como todos estamos igualmente sujetos a las leyes de la naturaleza, tal como la ley de la gravedad, todos estamos igualmente sujetos a las leyes del karma. Para terminar esto, entender la doctrina del karma nos ayuda a dar sentido a los eventos inesperados e impredecibles de nuestras vidas. Cuando nuestras acciones cuidadosamente planificadas no dan los resultados que esperamos, o cuando somos sacudidos por algún tipo de tragedia, estas enseñanzas nos ayudan a ser más pacientes, más compuestos y más fuertes. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramayaha Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya Om Shanti Shanti Shanti